Hoy en día, teniendo un ser humano mucho más sensible, pero que aún carga con muchas emociones y que aún no sabe autosanar, aún no sabe soltar todo eso que lleva adentro, es un ser humano que genera un shock tremendo. Y por eso es que hoy en día, uno de los efectos más fuertes que tiene el ser humano es la ansiedad. Ante la ansiedad, ¿qué es lo que hemos hecho? Intentar sedarnos, intentar solucionarlo. Porque nos da muchísimo miedo llegar a ese punto de caos. Ahí lo que hacemos es crear aún más caos. ¿Qué pasaría si el ser humano aprendiera a rendirse a ese caos? Y entonces, de esa forma, generaría un orden a profundidad. Vamos a descubrir todo eso. Uno de los males más grandes hoy en día entre los jóvenes, entre los adultos, la ansiedad. Bienvenidos a Vibrar es Crear. Vibrar es crear. La vida más allá de lo que tus ojos pueden captar. La vida más allá de lo que te han enseñado. Ahí detrás de todo eso está la vibración que le da forma a la realidad que llamas vida. Lo que vibras, creas. Lo que sientes, comunicas. Viviremos alto, viviremos juntos valientes. Bienvenido, bienvenida a Vibrar es Crear, este programa que te acompaña de lunes a viernes todos los días para autoconocerte, para autosanarte, para darte cuenta que eres responsable de tu vida, de lo que estás creando, de lo que está pasando aquí y ahora. Y este es uno de los temas que más me has pedido porque es uno de los males que hoy acoge a nuestra sociedad a profundidad. Este y el de la depresión, en verdad que son de las cosas que más me hablan y que más curiosidad tienen. Y donde peor hemos actuado como seres humanos con base a nuestros métodos y sedantes que hemos impuesto a través de este efecto tan lleno de shock, tan lleno de caos. Primero quiero decirte y quiero describir un poquito lo que nosotros entendemos como ansiedad. Dice así: preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio. Y bueno, obviamente, como ya lo has escuchado en algunas ocasiones, todos estos efectos que se señalan ahí simplemente son rechazo a sentir nuestras emociones. Esta persona que te habla, Ricardo Ponce, en algún punto antes de despertar, era una persona con mucha ansiedad. Era una persona que movía mucho, por ejemplo, su pierna todo el tiempo, agitándose, era muy nervioso, no podía exponer frente a un público, sudaba muchísimo en una exposición de la escuela con 5 alumnos, con 6 alumnos, sudaba pero de forma excesiva que podía empapar una camisa. Si me encontraba una persona en el centro comercial, igual me daba muchísimo nervio, me daba muchísimo ansiedad y empapaba una camisa. Entonces era algo hartante, tanto que me llegó a enojar porque era algo que no podía controlar y aparte era algo que no tenía ninguna razón. O sea, no había ninguna razón. No, siempre fue una persona que nunca recibí bullying, que nunca nadie me molestaba en la escuela, al contrario, siempre recibí mucho amor de todas las personas y aunque me encontrara una persona que era muy amigable conmigo, sentía ese mismo pánico, esa misma ansiedad, entonces no había razón. Y tu pensamiento puede intentar buscar una razón para decir es que por eso es que estás sintiendo esto otro. Al final, al conocerme a mí mismo y al despertar, observé que no tenía ninguna razón nada de eso que estaba pasando, que simplemente era una emoción que estaba reteniendo, un miedo que estaba muy profundo en mí. Si nos detenemos a investigar de dónde viene y por qué, ya te perdiste completamente de sentirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita que estaba viendo mis videos de TikTok, de lo cuáles son los más virales, el segundo es el de ansiedad, donde estoy desde adentro, en Bogotá, y hay una niña que se queda con sus manos engarrotadas, tiesas.
simplemente por estar escuchándome y que brotó una emoción y no la supo soltar. Y eso pasa muchísimo en mis eventos, muchísimo. Y ahí mismo se le quita a la gente. Y se impresionan mucho porque hago que observen sus manos y las manos refieren mucho a la abundancia. Y eso hace que liberen la emoción, y cuando se libera la emoción se les quita esta cuestión de las manos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hubiera pasado esto si están en otro ámbito completamente diferente a un evento mío? Estas personas, que son muchísimas a las que les ha pasado esto, pues obviamente lo primero que hacemos es intentar sedarlas, intentar que no sientan ese estrés, porque entonces hacemos que bajen este estrés con base a un sedante y entonces aparentemente todo se soluciona. Y no, porque la emoción sigue estando dentro del ser humano y esa emoción sigue generando una realidad muy específica. No es solo el efecto en el cuerpo, sino lo que hay detrás, el efecto en nuestro entorno, la persona que está atrayendo, el tipo de persona que está atrayendo esa carga de miedo en mi vida. El tipo de circunstancias, el tipo de ingreso económico, todo. Tu vibración crea absolutamente todo. Eso quiere decir que nosotros cuando cedamos, cuando evadimos una emoción, no solo por dejarla de sentir en ese momento tú ya la solucionaste, no, sino tu vibración está creando ya algo. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a sentir, a conectar con todo eso, se genera la autosanación. Ahora, la ansiedad, ¿qué es esto? Es como una reacción. Es una reacción como te he explicado el enojo. El enojo que es una reacción del miedo. De la misma forma, la ansiedad es una reacción de nuestro miedo también. Es otra forma de comunicación, otra forma en la cual se comunica esta retención y este no querer sentir nuestro miedo. Ese miedo que se siente muy profundo, sobre todo en el vientre, en nuestro tercer chakra. Y desde ahí surge esta resistencia, y esta resistencia genera un shock en todo nuestro sistema nervioso y genera entonces sudoración y demás efectos que no son nada agradables. Ahora, vas a decir, ok, ya entendí qué es esto, Ricardo, pero entonces, ¿cómo le hago para soltar todo esto? Te voy a decir lo que hizo esta persona que estás escuchando. Cuando se paraba enfrente de un público, cuando se paraba enfrente de una persona que veía en el centro comercial y demás, solo observaba, se daba cuenta de su cuerpo, se quedaba ahí. Lo primero que hacemos nosotros cuando estamos en un punto de pánico es correr. Corremos, no queremos observar nada, no queremos ver nada. Bueno, esta persona se ponía enfrente de cada una de estas circunstancias y simplemente sentía la sudoración, simplemente observaba y se daba cuenta como las otras personas también me veían, y entonces cuando me veían yo sentía más pena y me daba cuenta de que yo sentía más vergüenza, y entonces observaba todo el movimiento mental que pasaba dentro de mí y todo ese miedo que surgía. Yo seguía actuando normal. Y eso en algún punto hizo que mi mente comprendiera esa vibración, esa carga energética, y se transformara. Tal es así que lo que amo hacer tiene que ver con la comunicación y con compartir. Sí, detrás de mi gran don estaba también mi gran miedo. Tuve que romper mi gran miedo para entonces entrar en este gran don, que ese gran don quiere decir algo que amo y algo que me llena el corazón. Si no hubiera roto este gran miedo, no hubiera podido entonces entrar en hacer esto que amo, que ni siquiera yo sabía que quería, porque obviamente me daba miedo, y lo que hace el miedo es retraerte, alejarte. Entonces, obviamente, nunca hubieras pensado que detrás de eso estaba lo que tanto amabas. Entonces, el hecho de poder sentir, observar y dejarme ser hizo que muriera esa ansiedad. Y ahora puedo estar con miles de personas y en cientos de eventos y de una forma muy intensa, con cámaras y demás, y me siento muy cómodo, me siento como en casa, me siento como estuviera en Disneylandia disfrutando. ¿Cómo es que pasa eso? Porque simplemente sanaste ese miedo tan profundo que estaba ahí dentro de ti. No te preguntes de dónde viene ni por qué, simplemente deja que se dé, observa. El miedo se siente. Si tienes miedo, hazlo con miedo, en atención, y observa. No crees esta resistencia, no evadas, no te cedes, porque esa vibración va a permanecer adentro.
Este es uno de los grandes males hoy en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy son más sensibles. Este ser humano es más sensible. Tiene la capacidad de conectar con más vibración, tiene más percepción. Pero de la misma forma, aún no entiende que tiene que soltar sus emociones, porque aún no llega este tipo de mensajes a esos corazones. Así que comparte este episodio, que seguramente a muchas personas les va a ayudar bastante. Esto es Vibrar es Crear. Muchas gracias por escuchar Vibrar es Crear. Mi nombre es Ricardo Ponce. Recuerda entrar a mi webinar, webinar.ricardoponce.com. Las emociones engordan, donde vamos a observar y a sanar el autosaboteo, el enojo, el miedo, incluido esta ansiedad. Así que no te lo vayas a perder. Ahí están los boletos disponibles. Sígueme en mis redes sociales para contenido inédito y gratuito, Ricardo Ponce. Y si quieres asistir a un evento presencial, entra a ricardoponce.com. Gracias por escuchar Vibrar es Crear. Gracias por seguirlo, por descargarlo. También sigue la cuenta de Instagram @vibrarescrear. Ahí nos vemos, estamos haciendo historias, estamos preguntando sobre los temas que quieren y demás. Muchas gracias por escuchar, por compartir, por seguir, por recomendar. Mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados.